Rubén, no se puede. Rubén, estoy en transmisión. No puedo. Ya está con... Estás escuchando éxitoradio.net. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través de éxitoradio.net en nuestro programa Noticias. Como siempre estamos buscando información que le permita a usted como costarricense pues informarse de lo que está sucediendo en Costa Rica de una forma más profesional y de personas que conocen del tema. Hoy tenemos invitado al licenciado don Robert F. Beers. Él es abogado, historiador. Don Robert, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches a ustedes, todos los que nos escuchan a través de Éxitos Radio. Es un verdadero honor, un placer poderlos escuchar, compartir impresiones durante esos próximos minutos y sobre todo conversar sobre un tema que a todos nos inquieta, a todos nos envuelve, que es el respeto al orden constitucional en nuestro país y los embates que puede sufrir un orden constitucional que protege nuestras libertades, que protege el imperio de la ley, que protege los baluartes de la república como sistema político, que pueden verse atacados o golpeados en determinadas situaciones. Y tenemos que estar alertas para cuando eso suceda, no caer en la trampa. Así es. Hoy vi en la entrega, ¿verdad?, sobre los reportes del COVID, que un periodista le hizo una pregunta al ministro de Salud y vi una reacción, eh, ¿qué te digo?, un poco agresiva al pensar diferente, ¿verdad? O al cuestionar la información que se está brindando. Es la misma percepción la que usted tiene, a la que yo tengo, don Robert. Lamento responder afirmativamente a esa pregunta. Voy a decir por qué. Lamentablemente, la actitud de este gobierno, del partido que está en el poder, de sus funcionarios, es la tendencia a una especie de despotismo intelectual o una sensación de autosuficiencia. Olvidan muchas veces que ellos son simples depositarios de la autoridad, según el artículo 11 de la Constitución Política, y que están obligados a dar cuentas. Además, el otro tema es que además de estar obligados a rendir cuentas en su condición de funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad, el artículo 30 de la Constitución protege la libertad de información para nosotros los ciudadanos. Es decir, los titulares del derecho a la información somos nosotros, los Correcto. ciudadanos. Usted, yo, todos los que nos escuchan somos titulares de un derecho a la información y ese derecho está depositado en el gobierno al cual nosotros podemos exigirle esa información. Entonces, por mucho que se moleste el señor ministro de que le hagan preguntas, su deber es responderlas. Y además, es el deber de un ciudadano que quiere informarse cuestionar a la autoridad.
Cuando no se cuestiona la autoridad y la autoridad no permite que la cuestionen, estamos en un alarmante signo de autoritarismo, signo de totalitarismo. Y sobre todo, eso se hace más pronunciado cuando el Estado quiere programar a la gente para que piense de determinada manera y reacciona de forma agresiva si alguien se atreve a pensar un poco distinto. Así es, don Robert, usted como constitucionalista, voy a ponerle un panorama que usted me dice si yo estoy equivocado o tengo razón. La idea de este programa es, no sé si se acuerda los Dummy, ¿verdad? Para los libros Dummy. Eh, Claro, yo creo que existe un distanciamiento entre la información y el lenguaje del ciudadano, porque el ciudadano normalmente no le interesa mucho la política y a veces cuando los políticos o las personas que conocen de leyes usan tecnicismos, existe ahí un agujero, ¿verdad? Entonces siempre trato como de poner un panorama para que la gente lo pueda entender. En el caso UPAT, se dio una ruptura en el hilo constitucional porque el presidente firmó un decreto que le correspondía a la Asamblea Legislativa, o sea, ejerció funciones que le corresponden a otro poder de la República hacerlo y no específicamente a él. Y aquí es donde viene la parte grave, obviamente, por parte del señor presidente. Ahora, en Costa Rica, ahorita se dio, en mi forma de verlo, ¿verdad?, una posible ruptura del orden constitucional, ya que se le está privando a las personas, por ejemplo, de tener locales abiertos. Hemos visto abuso de autoridad, hemos visto como a una persona le quebraron el brazo, o sea, vemos un tipo de represión, vemos que ya no se puede manifestar. Obviamente, al ver qué sucede en diferentes partes del país, podemos suponer que es una orden la que están siguiendo los diferentes policías, ¿verdad? Porque si fueran casos aislados no se representarían tantos casos en pocos días. Obviamente los policías responden al Ministerio de Seguridad Pública y también responden al presidente de la República, que es el comandante en jefe. Para que exista una privación, una limitación de los derechos constitucionales, el presidente de la República debe emitir un decreto. Ese decreto tiene que avisarse en forma inmediata, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa lo apruebe o lo rechace. En todo caso, quedaría sin efecto si la Asamblea no se reúne en 24 horas. Y en caso de que la Asamblea se reúna, sería por 30 días. Eso no ha sucedido. El presidente, hasta donde tengo conocimiento, no ha emitido ese decreto, ¿verdad? Pero se está privando de derechos constitucionales a los costarricenses. En este caso, el primer responsable sería el presidente de la República. Tenemos aquí una ruptura del orden constitucional. ¿Y por qué? Si en el caso PAD, los contrapesos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿por qué la gente que está fiscalizando, en el caso PAD, brincaron? ¿Por qué en este caso están callados? muy bien. Vamos a tratar de ir por partes. La explicación a veces suena un poco compleja, pero una vez que vayamos paso a paso, vamos a ver que no es un tema tan difícil de entender, pero que sí es un tema de grandes y profundas implicaciones. Eh, la República, que es nuestro sistema político, se basa en tres pilares fundamentales. El imperio de la ley, que es la supremacía constitucional, el principio de igualdad y el principio del poder limitado y dividido. ¿Por qué se divide y se limita el poder? Porque el poder concentrado tiende al abuso. Entonces, cuando se trata de evitar los abusos de poder, la salida es que el poder esté limitado. ¿Y el imperio de la ley para qué sirve? Sirve para establecer límites para el poder político, para que haya cosas que el poder político no puede hacer nunca. Ujú. Esos límites son nuestros derechos, los Correcto. derechos de cada ciudadano. En la Constitución es ese contrato, por así llamarlo, entre el Estado y los gobernados, mediante el cual los gobernados nos dejamos gobernar siempre y cuando el Estado se limite a nunca irrespetar ciertas garantías. Esas son las famosas garantías constitucionales, están escritas para que nunca se puedan traspasar. Muy bien, Correcto. ¿en qué situación se pueden traspasar algunas de esas garantías? Son situaciones de evidente necesidad pública, de emergencia. Por ejemplo, cuando hay una guerra o cuando hay
una situación de emergencia grave, por ejemplo, un terremoto en una región del país, por ejemplo, hay inundaciones gravísimas, tenemos una situación de una revuelta interna, una insurrección armada. Ese Ajá. tipo de situaciones podrían ameritar que se limiten algunas libertades. ¿Cuáles libertades se pueden limitar? La respuesta la tenemos en el artículo 121, inciso 7 de la Constitución, que establece que es potestad de la Asamblea Legislativa emitir la suspensión de esas garantías. Se puede suspender la libertad de tránsito, se puede suspender la libertad de reunión, se puede suspender la inviolabilidad del domicilio, se puede suspender la libertad de información, se puede suspender la libertad de manifestarse, pero nunca se puede suspender, o nunca se puede suspender porque no está en esa lista, ni la libertad de comercio, ni la libertad de trabajo, ni la libertad de culto. No están en esa lista de garantías que se pueden suspender. Por consecuencia, nunca se pueden suspender bajo ninguna circunstancia. No está dentro de Eh, las excepciones. exacto, no está dentro de las atribuciones del Poder Legislativo, ni mucho menos del Ejecutivo, porque la suspensión de garantías por decreto ejecutivo solo se puede hacer cuando la Asamblea Legislativa está en receso. Ujú. Si la Asamblea no está en receso, puede ser iniciativa de la Asamblea o del Poder Ejecutivo, pero la suspensión se conoce como prioridad máxima y se toma en un lapso de 24 a 48 horas la decisión. Y si la Asamblea la adopta, que tiene que ser por mayoría calificada, 38 votos, el plazo máximo es de 30 días. Correcto. Más allá, y no son prorrogables. Es decir, aquí en Costa Rica hubo una situación donde por una declaratoria de guerra, la declaratoria de guerra a Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el estado de guerra significaba suspensión de garantías. Y la suspensión de garantías, en teoría, se dio por 60 días, después se fue prorrogando y estuvimos con las garantías suspendidas por 4 años, de 1941 a 1945. En ese lapso, la policía podía hacer lo que quisiera prácticamente. Por eso hubo tanto conflicto en los años 40. Se alegó fraude electoral, se alegó brutalidad policial, se alegaron persecuciones. Era debido a que en buena medida las garantías constitucionales no estaban vigentes. Eso es peligroso cuando un régimen o un gobierno toma atribuciones de emergencia para situaciones que no necesariamente lo ameriten. El peligro está en que se quiebran los límites que establece la Constitución y que son el pilar básico de la República, es decir, la garantía que tenemos nosotros como ciudadanos de que el Estado no se va a meter con nosotros en ciertas áreas. En Correcto. el caso de la UPAD, hubo una violación evidente de varios principios, empezando por el derecho a la intimidad, que no puede ser traspasado, ni siquiera en una suspensión de garantías. Eh, Fue traspasado por un decreto ejecutivo, pero además ya venía siendo traspasado de hecho por personas que estaban en el ejercicio de una función supuestamente pública, pero al servicio directamente del Estado en una actitud de espionaje. Correcto. Y estaban además perfilando a los oponentes políticos según su credo religioso, según su lugar de trabajo, su lugar de residencia, todo tipo de información que ya de por sí está protegida por la Constitución. Ellos estaban traficando estos datos en beneficio, supuestamente para elaborar políticas públicas, pero esa excusa no es de recibo. Ahora Correcto. bien, ¿qué cambió desde el OPA hasta nuestros días? Cambió que apareció la excusa perfecta, una situación de emergencia. Una situación de emergencia por la difusión del virus COVID-19. Esas situaciones de emergencia son las favoritas de los regímenes totalitarios para justificarse. Si uno recuerda, todos los regímenes totalitarios de la historia han surgido destruyendo la república en nombre de una emergencia. El caso Correcto. más conocido es el caso de la Alemania nazi, que decretó una emergencia porque había peligro de golpe de Estado y Hitler aprovechó la situación, acabó con la República, se hizo otorgar a sí mismo poderes de emergencia por 4 años que al final se volvieron 12 y terminaron cuando Alemania fue invadida. El caso de Mussolini en Italia, el caso más recientemente nos encontramos con potestades de emergencia otorgadas a presidentes como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, presidentes de poder de emergencia otorgados a Rafael Correa en Ecuador. Invariablemente ese tipo de potestades, cuando se ejercen de forma abusiva,
acaban por destruir la república y propician abusos de autoridad en varios sentidos. Por ejemplo, acabamos de explicar que eso solo se puede hacer por vía legislativa. Sin embargo, el Poder Ejecutivo lo hizo por medio de un decreto y no invocó nunca la Constitución, sino que se colgó de una ley que se llama la Ley de Emergencias, que autoriza algunas restricciones, no suspensiones, restricciones. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, en actividades que no se pueden suspender, pero el Poder Ejecutivo empezó a actuar como si estuvieran suspendidas las garantías e incluso como si estuvieran suspendidas garantías que nunca se pueden suspender. Por ejemplo, Correcto, la libertad de comercio. No correcto, se puede suspender nunca. La libertad de trabajo no se puede suspender nunca. Y la libertad de culto que hasta la fecha sigue suspendida. correcto. Hay una clara inconsistencia dentro de la información que se brinda, por ejemplo, para quienes conocemos un poquito sobre el tema, por ejemplo, del distanciamiento, estamos hablando de metros cuadrados, de lo que debe existir alrededor de una persona. Cuando vemos el distanciamiento de una persona en un autobús, ¿verdad? Y cuando vemos el distanciamiento de una persona en una iglesia, vemos que hay más riesgo en un bus. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, aquí la libertad de culto, no existe una razón real para mantener eso restringido. Luego hemos visto dentro de las notificaciones o dentro de la información que ha brindado el Estado, una inconsistencia que es como un juego para los tontos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a restringir el usar los vehículos, pero pueden abrir los locales, ¿verdad? Vamos a dejar que todo el mundo vaya a la playa, pero no pueden usar los vehículos. O sea, es un juego como ¿qué te digo? Como te lo pongo en la mano, pero no lo suelto. No sé cómo expresarlo. Tal vez usted me pueda lograr ayudar ahí. Sí. Eso me hace recordar un caso se dio en la Corte Suprema, lo conoció la Corte Suprema de Justicia cuando ellos eran los que veían los habeas corpus antes de que se hiciera la sala constitucional. Y resulta que un caballero quería desplazarse a la zona sur a expresar su apoyo a un movimiento huelquístico que había en las plantaciones bananeras de allá. Y resulta que arbitrariamente el gobierno le ordenó que no se podía subir en el avión y no lo dejó irse. Él interpuso un habeas corpus y de forma extraordinariamente cínica la corte se lo declaró sin lugar diciendo que a él no le estaban quitando la libertad de tránsito, que nada más le estaban diciendo que en avión no. Ok, Es decir, era un jueguito ahí con intereses políticos. En correcto. este caso, en este caso pareciera darse la misma situación. ¿Por qué motivo? Porque si te estoy haciendo materialmente imposible el ejercicio de un derecho, entonces pues estoy de hecho, para efectos prácticos, burlando la Constitución y Correcto, burlando la ley. Eso se llama fraude a la ley. Hay amplia doctrina en el derecho y en el derecho constitucional especialmente sobre el fraude a la Constitución y el fraude a la ley, específicamente cuando se trata de utilizar el poder de forma que hago nugatorio el contenido de los derechos. Esta es la situación donde, por ejemplo, mi libertad de comercio implica que yo como consumidor puedo elegir el supermercado al que quiero ir, pero ya no puedo porque materialmente ya me impiden el tránsito sin utilizar mi vehículo o me obliga a exponerme al transporte público que es muchísimo más riesgoso. Por correcto. cierto, no nos termina de quedar claro cuál es el fundamento científico de pensar que el COVID se pega en los vehículos particulares, pero no se pega en los buses, que es como pensar que lavarse las manos antes de conducir va a evitar accidentes de tránsito. Es un absurdo. Es un Eh, irracional. Sin embargo, pareciera que es una burla lo que se hace con los derechos de la ciudadanía. Es lamentable que esa sea la tónica con el actual gobierno, Bueno, que eso lo hace tiempo vimos, venía como buscando ajá. ese enemigo, esa emergencia que le sirviera de justificación, y El la año encontró y la pasado, sabe aprovechar muy bien. el año pasado se dieron huelgas por 84 días. En las manifestaciones se le bajaron placas a los buses que trasladaban a los manifestantes. Según lo que usted nos está contando,
Eso realmente sería una violación a la Constitución, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, porque la infracción, si la había, era transportar manifestantes, porque no había ninguna situación con los autobuses que ameritara la bajada de placas. A Correcto. menos que los manifestantes hubieran sido tan imprudentes que contrataran solamente empresas que no tenían sus permisos al día. Pero eso, sabíamos perfectamente que esos operativos no tenían el objetivo de tener autobuses sin los permisos. Tenían el objetivo de impedir que llegara gente a la manifestación. En ese Es caso, decir, en nos ese caso, encontramos en un ejercicio abusivo del poder. ajá, en ese ejercicio abusivo del poder, existe un límite de tiempo para que acarree consecuencias. Bueno, cuando se trata de derechos constitucionales, los derechos constitucionales no prescriben. Ok, Es decir, yo puedo alegar, ahora bien, en la ley de la jurisdicción constitucional se establecen algunos plazos para interponer los habeas corpus o los recursos de amparo, que son los mecanismos legales, y se llama el tema del interés actual. Es decir, si a mí me está lesionando el derecho, yo no voy a esperar 10 años a reclamarlo. Mi derecho está siendo lesionado. Ahora bien, cuando se trata de un incidente aislado, podría deberse a un tema de mala praxis, por llamarlo de alguna forma, de parte de las autoridades. Pero cuando es una cosa sistemática, reiterativa, y una y otra vez se ven quebrantados derechos fundamentales, pareciera que hay una política pública de tantear a la población a ver cuánto está dispuesta a aguantar. correcto. Y eso es un precedente altamente peligroso, Ok, porque según, ese es el camino del autoritarismo. ajá, según las actuaciones del año pasado, los afectados en este momento podrían acudir a la Sala Constitucional a presentar a los oficiales de tránsito que restringieron sus derechos constitucionales. Me parece que en su momento lo hicieron. Es Ok, decir, tengo la idea de que ellos pusieron recursos de habeas corpus y recursos de amparo. Y que la sala resolvió en su momento algunos temas y consideró abusivas las actuaciones de las autoridades, como recientemente consideró abusivas las requisas y los levantamientos de placa con la excusa, porque fue una excusa de la pandemia, porque para correcto. combatir la pandemia o para hacer cumplir un operativo o una restricción vehicular no hay ninguna necesidad de requisar vehículos. Correcto. A no ser que anden microscopios moleculares ahí, ¿verdad? Sí, Es para ver si uno lleva un cargamento de virus. exactamente. Ahora, tenemos un tema muy crítico y mucho más peligroso con el tema de la policía de la fuerza pública costarricense, porque su actuar genera varias cosas, ¿verdad? A nivel nacional. Uno, es el ensuciar el buen nombre de la institución, lo cual hace que el pueblo se ponga en contra del Ministerio de Seguridad Pública, que son seres humanos costarricenses que trabajan como cualquiera de nosotros. Pero el actuar de la policía y en forma reiterada en diferentes partes del país, lo que me da a entender es de que están siguiendo o órdenes o tienen ya una doctrina, ¿verdad? Y eso es lo Eh, peligroso. Eso es delicado, eso es delicado. Yo respeto profundamente a nuestras fuerzas del orden público, a las fuerzas de seguridad costarricenses. Es una bendición que nuestras fuerzas sean exclusivamente policiales y que no tengamos un Correcto, ejército permanente. No nos equivoquemos, aquí no es que el ejército no existe, el ejército no es permanente. Eso es lo que dice la Constitución, porque puede organizarse un ejército en situaciones de invasión correcto, extranjera. Eh, pero lo que sí es permanente y sí funciona son nuestras fuerzas de seguridad, las fuerzas de policía, y están llamadas a mantener el orden público. El artículo 12 de la Constitución establece cuáles son sus límites. No pueden deliberar ni hacer manifestaciones políticas. Están obligadas a obedecer. ¿A obedecer qué? A obedecer la Constitución. Entonces, el deber de los oficiales es, ante todo, jurar lealtad a la Constitución, no al presidente de turno, no al correcto, gobierno, no correcto. al ministro de Seguridad de turno, a la Constitución. Todos los funcionarios públicos prestan juramento de observar y defender la Constitución y cumplir fielmente los deberes de nuestro destino. Ahora, si todos los policías tienen esa vocación de proteger y servir con ese juramento a protección de la Constitución, ¿qué está pasando en nuestras policías en las últimas semanas?
Creo firmemente que ellos están siguiendo órdenes sin cuestionarse si las órdenes son legítimas desde el punto de vista constitucional. No puedo responsabilizar tan fuertemente a los policías, que en muchos casos son personas de origen sencillo, de origen humilde, y tal vez no tienen una formación en derecho constitucional profunda. Deberían tenerla, pero Correcto. responsabilizaría entonces al ministerio, que es el encargado de capacitarlos y de darles la doctrina. Y sobre todo, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. El responsable final, todos sabemos quién es porque está escrito en la Constitución Política, el Pero hay, artículo 139, inciso ajá, 3. El presidente de la República ejerce el mando supremo de la fuerza pública. correcto, pero Entonces, ahí la persona tenemos, responsable, en ajá. última instancia, de cuanto abuso o cuanto acto inconstitucional recaiga sobre la fuerza pública es el señor presidente. Ok, pero ahí tenemos dos aristas que las dos creo que se aplican, porque un policía que es un ejecutor de la ley, ¿verdad? Un garante de la ley, tiene que tener conocimiento de la ley. Además, ningún costarricense puede decir que desconoce la ley, principalmente la constitución política. Pero en el caso de los policías, que son los que están obligados a protegerla, a defenderla, cuando ellos la violentan, es donde viene lo peligroso, porque esas son personas que si no aprendieron cuáles son sus límites, son personas que no deberían estar en la fuerza pública, porque así como violentan la Constitución, pueden violentar cualquiera otro de los derechos. Absolutamente, pero en estas situaciones nos encontramos con que los policías, en tanto funcionarios públicos, tienen lo que se llama el deber de desobediencia. ¿Correcto? ¿Cuándo aplica el deber de desobediencia? Aplica en situaciones cuando la orden recibida es manifiestamente ilegal o manifiestamente inconstitucional. Correcto. Es evidente, eso implica un conocimiento básico de las normas constitucionales y legales aplicables. A Correcto. los policías se les entrena, por ejemplo, para las detenciones que tengan que ver con mantenimiento del orden público y con el derecho penal para no infringir el artículo 37 de la Constitución. Sin embargo, vimos que hubo esa infracción exactamente en el caso de la señora esta, Andrea Díaz, que organizó una protesta pacífica en Tamarindo y fue Correcto. detenida como si fuera una delincuente cuando su único delito fue manifestar que no estaba de acuerdo con las medidas que dictaba el gobierno. No cometió ningún daño a la propiedad, no estaba bloqueando la vía pública, no estaba agrediendo a los policías y sin embargo fue detenida y ayer salió la noticia de que el habeas corpus a su favor fue declarado con lugar. Ok, Es decir, excelente. la sala determinó que la policía falló en ese caso al ordenar la detención de esta señora y al ejecutarla. Eh, Fallo que yo como amante de la República celebro Claro. porque los derechos constitucionales están para cumplirlos, Ujú. están para que el Estado los respete. Y los policías son la primera línea de la autoridad del Estado, son Correcto. el ejercicio más visible de la autoridad del Estado a falta de ejército. Hay Entonces una, tienen ese punto delicadísimo de que son el punto de contacto entre el Estado y la ciudadanía. correcto. Ahora, existe una responsabilidad personalísima. O sea, el policía, a pesar de que está en el ejercicio de su deber, cuando él violenta la ley, aunque ande con su uniforme, también está obligado a responder por las acciones que cometa. Porque yo creo que aquí a muchos policías se les ha olvidado de que ellos son ciudadanos, ¿verdad? Que incluso yo como no policía puedo arrestar a un policía, ¿verdad? Existe en Costa Rica el arresto ciudadano. Y eso también lo contempla nuestra constitución. Entonces, yo creo que aquí la policía se le ha olvidado a algunos policías porque tenemos una muy buena policía, tenemos muy buenos seres humanos y lo vimos en la frontera con Nicaragua donde llevaron alimentos a los nicaragüenses porque ese es el espíritu cultural que tiene Costa Rica. Pero cuando vemos unos policías actuando como los matones de la Guardia Nacional Bolivariana de Nicolás Maduro, los grupos pretorianos, ¿verdad? A mí me preocupa porque esto se puede convertir en la chispa para una revuelta social, para una crisis social, que si bien es cierto, el presidente y el ministro de Seguridad son los responsables,
Obviamente para que la ley llegue hasta ellos va a llevar su tiempo, pero esto generaría una crisis social inducida, me parece a mí. Lo que vislumbraría yo en un escenario así es lo que se está viendo en Venezuela actualmente. En Ajá, Venezuela el orden constitucional está roto. correcto, Nicolás Maduro no entregó el poder al vencerse su periodo, sigue en el gobierno de facto, correcto, anuló el parlamento, en fin. ¿Qué es lo que sostiene a Nicolás Maduro en el poder si ya no tiene legitimidad constitucional? Lo que lo sostiene son las Fuerzas Armadas. Punto. Si las correcto, Fuerzas Armadas le dieran la espalda, él no tiene ningún derecho legal a seguir gobernando. Cuando un gobierno rompe el orden constitucional, su único sostén es la fuerza. Es lo único que le queda para sostenerse, porque su legitimidad democrática, su legitimidad republicana, en el caso nuestro, porque somos una república, se pierde desde el momento en que el consentimiento de los gobernados que está condicionado al respeto a la Constitución, se ve violentado. Cuando un gobierno realiza deliberada y sistemáticamente actos contrarios a la Constitución, está rompiendo el orden constitucional y está correcto. autorizando a la ciudadanía a ejercer su legítima defensa. Tanto Ahorita vamos que a tocar ese inclusive tema, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos correcto. habla del supremo recurso de la rebelión. Ahorita quiero tocar ese tema. Antes de tocar ese tema, quiero hablar de los pesos y contrapesos. Eh, Resulta que en Costa Rica el PAC solamente tiene 10 diputados, ¿verdad? Así es. Y vemos diputados del Partido Liberación Nacional y de otros partidos hablando cosas contra el PAC, ¿verdad? Pero al final, de los 57 diputados, 10 no tendrían peso. O sea, aquí tenemos un grupo de diputados que está ofendiendo la inteligencia de muchos costarricenses, ¿verdad? Donde le tiran al PAC, pero aprueban lo que el PAC propone y son cómplices, ¿verdad? Con su voto de toda esta línea que está llevando el gobierno de Carlos Alvarado, que incluso ya en este momento la Asamblea Legislativa debió haberse manifestado por las acciones de restricción de derechos ciudadanos que hasta este momento ni la Contraloría, ni la Fiscalía General, ni la Defensoría de los Habitantes, ni el Colegio de Abogados, nadie se ha manifestado. ¿Dónde están los contrapesos en Costa Rica? Una excelente pregunta, porque hay competencias que la Constitución le otorga a la Asamblea Legislativa, pero que por alguna razón un tanto misteriosa, los presidentes legislativos, que son los representantes institucionales, ni siquiera los toman en cuenta o no hacen causa común con los diputados para defender en sí las potestades de la Asamblea Legislativa. Haya privado mucho el cálculo político. Recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la ocupación de Dinamarca, la ocupación de Noruega, la ocupación de Francia, en todos estos países, la peor desgracia que tuvo la población no fue solamente que llegaron los ocupantes extranjeros, sino que hubo nacionales colaboracionistas que les prestaron todo tipo de servicios y colaboración y hasta entregaron a sus compatriotas. En la Asamblea hemos tenido colaboracionistas con el gobierno del PAC al por mayor. Liberación Nacional le ha prestado su fracción legislativa, la unidad le prestó el gabinete, es decir, una especie de confabulación, de manera que la oposición que se ejerce, con algunas distinguidas excepciones en el Parlamento, es una oposición controlada. Es decir, ejercen el derecho al berreo, hacen una publicación en redes sociales, pero a la hora de la verdad, el voto pueden contar con él. Entonces, el PAC ha tenido 10 diputados electos por su propia bandera, pero unos 30 elegidos por banderas ajenas, que han sido efectivamente este tipo de colaboracionistas. ¿Qué sucede cuando un gobierno logra esto? Que a pesar de tener una legitimidad democrática bastante reducida, puede romper uno de los contrapesos más determinantes de la Constitución. Hace un momento hablábamos de la República como sistema, que nosotros seguimos el sistema republicano del artículo 1 de la Constitución, y este se basa en dividir y limitar el poder. El Correcto. poder del Ejecutivo está limitado por la Asamblea Legislativa y por el Poder Judicial, que es el otro garante del imperio de la ley. Y dentro del Poder Judicial, la Sala Constitucional, que es específicamente garante final de los derechos y garantías que están en la Constitución. Entonces, ¿qué ha sucedido?
que el gobierno neutralizó a la Asamblea Legislativa, haciendo que nunca reclame sus competencias, ignorando cuando algunos diputados quieren hacerlas respetar. Entonces nos encontramos un Poder Ejecutivo que por decreto cambia artículos del Código Penal, que por decreto establece una agencia de espionaje gubernamental y que por decreto suspende garantías y derechos constitucionales que la Constitución prohíbe suspender. Y la Asamblea Legislativa, los últimos tres directorios no han dicho esta boca es mía, mucho menos lo han podido hacer algunos diputados. Y cuando la Sala Constitucional les dice, si la Asamblea se pronuncia, podríamos entrar a este tema, los presidentes sabotean la discusión para que no se dé esa resolución. Entonces, tienen neutralizada la Asamblea. Y viene la otra parte, que es la parte de la Sala Constitucional, que hasta esta semana está dando señales de vida, está resucitada en términos de garantizar lo que son los derechos constitucionales ante violaciones cada vez más persistentes y cada vez más flagrantes. Pero espero que este resurgir de la justicia constitucional sea más prolongado, que sea una constante, que es lo que debería hacer para que el sistema funcione. Porque si la sala constitucional es muy dócil o está muy ideologizada y ignora preceptos del derecho constitucional para ajustarse a las voluntades ideológicas del gobierno, pues estaríamos también en un fallo de los contrapesos. Y si fallan los contrapesos en un sistema republicano, es como cuando fallan las válvulas de seguridad en una central nuclear. El desastre es inminente. Correcto. Ahora, bueno, por aquí nos hacen una pregunta. Don Larry dice, ¿por qué están contratando nicaragüenses para policías para que garroteen a los ticos? No soy consciente de que eso esté sucediendo, pero en caso de que suceda, pues sería gravísimo, ¿verdad? Sí, porque hay una prohibición expresa de que en las fuerzas de seguridad sirvan personas que no sean costarricenses. Tuvimos un antecedente así en los años 40, casualmente, cuando el gobierno de turno le pedía prestada a la Guardia Nacional al señor Somoza para que volara garrote. Pero Ajá. no tengo información fidedigna de ningún tipo que me diga que actualmente lo estén haciendo. De ser así, sería prácticamente una violación inequívoca a la ley, a la Constitución y un acto de Ajá. traición a la patria. Vamos a darnos a la tarea de investigar. Tenemos gente dentro de la fuerza pública y créame que vamos a investigar. Ahora, la Sala Constitucional en su momento indicó de que la sala no estaba obligada a lo imposible, ¿verdad? A lo materialmente imposible. A Costa Rica se le ha pedido que se quede en casa sin tener los recursos, sin tener trabajo, sin contar con las herramientas para poder quedarse en casa, ¿verdad? El tico tampoco está obligado a lo imposible. Eh, yo siento, y esa es una opinión personal, eh, al gobierno le sirve o le funciona el río revuelto, como quien dice, bueno, hagamos un llamado a la desobediencia civil y a salir a las calles, ¿eso le sirve al Estado? Eh, Depende cuál sea su objetivo. El quédate en casa, esa historia de quédate en casa, claramente es una estrategia elitista. ¿Por qué? Porque no es cualquiera el que se puede quedar en la casa sin recibir ingresos y no tener ningún problema inmediato o posterior a medida que los servicios públicos se siguen cobrando. Correcto. Y hay gente que necesita trabajar en lo cotidiano De sí o sí. y si no trabaja, pues el hambre es una certeza, aunque el COVID sea una posibilidad. Pero ¿en qué situación le podría servir al Estado ese río revuelto? Eh, Le sirve cuando es una estrategia de deslegitimar a la oposición diciendo que son delincuentes, golpistas, etcétera, etcétera, y que quieren matarnos a todos. ¿Verdad? Es decir, exagerando la emergencia y pintándolos como traidores. Correcto. Le sirve al gobierno también hacer a todo el mundo que se quede en la casa, sin distinción de si necesita trabajar o no, porque también hay una tendencia en los gobiernos de izquierda autoritaria, los que vemos en Venezuela, en Nicaragua, en otros países, en Cuba, por supuesto, a generar dependencia del Estado. Correcto. En qué situación me genera a mí dependencia? Cuando no me dejan trabajar por mis propios medios y yo necesito comer. Entonces el Estado me ofrece el plato de comida.
y al día siguiente me va a ofrecer otro plato de comida, entonces voy a tener, como no me dejan trabajar, y la única forma que tengo de comer es siendo completamente e incondicionalmente el cliente del Estado. Ellos me dan el plato de comida y yo tengo que seguir votando por ellos. Correcto, Entonces, eso genera dependencia, eso es un insulto a la dignidad humana, la negación del derecho al trabajo, la negación de la libertad de pensamiento y es una medida que únicamente le da más poder al Estado. El problema es que el Estado también se empobrece en ese tipo de correcto, situaciones, porque es la iniciativa privada, el esfuerzo privado, el que genera los hechos generadores que producen tributos que generan ingresos al Estado. Aquí también tenemos las cuotas obrero patronales, que si la gente no trabaja, pues la caja del seguro deja de recibir recursos. El Estado no está percibiendo impuestos de venta en una situación económica deprimida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para seguir financiando la cocinita y seguir dándole platos de comida a la gente que él mismo está empobreciendo? Tarde o temprano el Estado va a tener que apropiarse de los bienes y medios de producción, que es lo correcto, que ya sucedió en Venezuela también. correcto. Ya no le alcanzó el ingreso tributario para el clientelismo, empiezan las expropiaciones. Y Pero, después, cuando los medios de producción están en manos del Estado y la economía se estatizó, el régimen es socialista. don Robert, yo vengo siguiendo lo de Venezuela alrededor de 14 años y vi precisamente lo que usted está comentando. Sin embargo, mi percepción fue un poquito diferente. Te la voy a comentar rápidamente para ver si coincide. Eh, el gobierno separa ideológicamente al pueblo para que sean minorías cada una y no se pueda defender, como lo sucedió con los trabajadores públicos y privados, ¿verdad? Primero se atacó al empleado público, ¿verdad? Para que el empleado privado se pusiera en contra y ahora que es el empleado privado el que tiene el problema, pues tiene una parte de la población en contra y diciéndole, ves, ustedes que nos señalaban ahora están haciendo lo mismo. Entonces, esa forma ideológica de dividir a la gente por religión, por creencia, por trabajo, o sea, siempre dividir. Esto yo lo vi en Venezuela en la siguiente forma. Sabemos que Venezuela se mantiene también por la narcodictadura, ¿verdad? Del cartel de los soles y que sacan drogas de la frontera entre Colombia con Venezuela y que es toda su ruta, ¿verdad? Narcotraficante que tiene hacia Norteamérica. Pero cuando usted empieza a analizar un poco la situación, pusieron a los grandes empresarios, ¿verdad? A decir, mira, si nosotros llevamos al país a la pobreza, por ejemplo en Argentina en el 2001, llevaron al país a una quiebra para justificar la venta de las empresas públicas, ¿verdad? Y sacar al Estado de la participación del comercio. Una vez que sacaron, por ejemplo, en el caso de Argentina, sacaron al Estado de la participación del comercio, han caído en crisis alrededor de 8 o 9 ocasiones. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tenían empresas para vender. Entonces, aquí en Costa Rica yo siento que están empobreciendo a la gente, ¿verdad? Para justificar la venta de empresas del Estado. ¿Por qué pienso esto? Hace unos par de meses, creo, había entrevistado a don Daniel Suchir, un analista económico, y él decía, Gerardo, hay suficiente dinero en el Banco Central y hay bastante superávit, ¿verdad? Para no caer en default. ¿Verdad? Pero a mí hay una de las cosas que me preocupa, es que no existe la intención política de salvar al país de que caiga en el default. ¿Cuál es el miedo? El miedo también es de que aparte de que obligan al país a vender las instituciones del Estado, es que todos los ahorros en moneda nacional se pueden devaluar. ¿Eso qué quiere decir? Todos los costarricenses pusimos dinero en la banca nacional a través del ROP, ¿verdad? Y ese ROP está normalmente en colones. Y los bancos le agarran ese dinero y lo ponen en euros o lo ponen en dólares, que si se devalúa la moneda, ellos van a recibir el dinero en euros o en dólares, pero el costarricense va a recibir la plata en colones. Entonces, ¿qué significa? Que muchos costarricenses vamos a perder el dinero. Ahora, después del caso de Aldesa, creo que era, y el cemento chino, cuando vemos que quiebran bancos como el Banco Crédito Agrícola de Cartago y otro banco, ¿verdad? No me acuerdo cuál era, creo que era el Anglo. Eso hace Este, 25 años. Ajá, exactamente. A partir de eso,
es que se empieza a generar el tema del drop. O sea, el tema del drop fue como para reinyectar capital para que se sigan robando dinero a través de tipo de contratos, préstamos y licitaciones, posiblemente, ¿verdad? Obviamente no he estado ahí y no he sido testigo, pero la historia es lo que nos dice. Entonces, para mí la creación del ROP es precisamente un punto crítico en toda esta crisis, ¿verdad? Y por otra parte, por ejemplo, a la empresa privada o a los grandes empresarios internacionales, ellos dicen, mira, si se devalúa la moneda, igual ellos pagan los salarios en colones, pero mandan su producto a países del primer mundo en euros y en dólares. ¿Verdad? Entonces al gran empresario le funciona por un tiempo hasta que el gobierno se les va a voltear, como pasó en Venezuela, y dice, mira, no podemos cubrir las necesidades, entonces esta empresa la vamos a expropiar porque el país necesita generar sus propios artículos, sus propios recursos, sus propias cosas para el país, para poder seguir manteniendo al país en paz para que no se le levante, ¿verdad? En el caso de Venezuela, bueno, vimos que la inversión se basó principalmente en armamentos, donde el petróleo se fue para Cuba y para Rusia, ¿verdad? Pero su sistema colapsó, ¿verdad? Al menos la cantidad de petróleo que están sacando ahorita no sirve para nada. Y vemos una maquinaria institucional que ya no funciona. Uno de los países bueno, el país con el mayor yacimiento petrolero en el mundo, lo llevaron a la pobreza. Viendo esa foto, durante estos 14 años, la lectura que hago del gobierno de Carlos Alvarado es precisamente el mismo, como que si fuera la lectura de un manual en el paso a paso. O sea, esto a mí me preocupa porque ya tenemos antecedentes, ¿verdad? Si no tuviéramos antecedentes, podríamos decir no, son teorías de conspiración, pero a pocos kilómetros ya sucedió. Dicen que la historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Ok, Eh, Lamentablemente, eso ha sido una verdad que se ha reiterado muchas veces. En nuestro país tenemos el agravante de que la situación con el COVID-19, que no es una situación inventada, pero le sirvió, le cayó de perlas a un gobierno que ya venía empobreciendo al país. No nos traigamos el cuento del presidente de que todo es culpa de COVID. El desempleo en este país ya era una cifra récord en febrero, antes del primer caso de COVID en Costa Rica. La pobreza, no tenemos el dato exacto todavía porque eso lo publican anualmente, pero ya veremos que con un desempleo sostenidamente alto por un periodo tan largo, la pobreza va a subir por lo menos de 3 a 5 puntos porcentuales. Si estamos en un 21%, estaremos llegando a un 27, 28%. Estamos hablando de índices de pobreza que no se registraban en Costa Rica desde los años 80, por lo menos. correcto. Y Es recuerde decir, que hay gente que eh, está a un cuarto de turno. exacto, exacto. Estamos hablando de un retroceso de 40 años en materia económica de Costa Rica. Y en Correcto, materia de libertades públicas, que es lo que hemos venido conversando en este programa, el retroceso ha sido todavía mayor. Yo correcto. me atrevo a afirmar que hemos retrocedido casi 100 años en materia de respeto a la Constitución y a las libertades públicas. Porque hace 100 años estaban gobernando el país los hermanos Tinoco, que era una dictadura declarada, aunque tenía un Congreso muy dócil y una Corte Suprema de Justicia muy dócil que fallaba para donde ellos querían. Pero ejercían el poder de forma militarizada hasta que Joaquín Tinoco fue asesinado y Federico, su hermano, que era el presidente, expulsado del país. Pero en materia de respeto a las libertades públicas estamos en una situación precaria, Claro. producto de una emergencia y de un gobierno que se ha valido de la emergencia para perseguir otros fines que Bueno, no han tenido mucho que ver con la preservación de la salud o con la preservación de la vida humana, que ellos no tienen un currículum muy coherente en materia de vida humana, de hecho sea de paso. correcto. De hecho, lo vemos con José Miguel Corrales. Creo que fue el que se le limitó el derecho de opinión. ¿Cómo es que se le censuró con una orden sanitaria? Algo irracional y nunca visto en Costa Rica. O sea, Fue a Rolando Araya, Rolando Araya, eh, correcto. sí, ex candidato de Liberación Nacional, ex candidato de Alianza Patriótica. Don Rolando
Uno puede o no estar de acuerdo con lo que él diga, puede que lo considere ciencia o que lo considere un disparate, pero no se le puede privar de su libertad de expresarlo. Y menos por una orden sanitaria, por favor. Correcto. A menos que una persona tenga un aliento excesivamente tóxico, no creo que haya una justificación para impedirle hablar. Y Es si lo hace bastante por micrófono, no irracional. hay justificación. Exactamente, exactamente. Ahora, Es una... esta acción que tuvo el gobierno con Rolando Araya, obviamente es una clara señal de ignorancia o de, ¿cómo se podría decir? O de complicidad, ¿verdad? Con un patrón dictatorial. Pero a mí lo que me asusta es que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa tenemos más de 300 personas, o sea, tenemos los 57 diputados más sus asesores. El gobierno de la República tiene sus ministros más sus asesores y los asesores que tiene el mismo gobierno. Estaríamos hablando que tendríamos más de 600 personas tal vez que son realmente lo que está detrás de todo esto que está sucediendo. ¿Por qué se cometen tantos errores? Porque yo no sé, yo pienso que si usted tiene en Costa Rica tantos expertos en política, en todas las áreas, a veces acudimos a personas de afuera, ¿verdad? Como diciendo los ticos no piensan, pero vemos que esos precisamente que buscan asesoría afuera son en exceso o ignorantes o son cómplices de un sistema que podría llamarse hasta de conspiración. Eh, yo, por lo menos, me atrevería a decir, los asesores legislativos pueden hacer muy bien su trabajo. Conozco a casi una mitad o más de la mitad de ellos, he sido compañero de ellos en muchas ocasiones. Muchos hacen su trabajo con patriotismo y responsabilidad, pero no son ellos los que toman las decisiones políticas. Correcto, Ellos hacen un trabajo técnico, estudian los proyectos, inclusive los elaboran. Sin embargo, en Casa Presidencial nos encontramos con gente que no tiene ni el título de abogado y son los asesores jurídicos de Casa Presidencial. correcto. Nos encontramos con gente que no está graduada y que pareciera que no la reclutaron exactamente en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Economía, sino en una marcha. La reclutaron en la calle y si me trae la foto de usted en la marcha, yo lo contrato, porque no parecieran reunir los requisitos de idoneidad que se necesitan para ese tipo de cargos y ese nivel de responsabilidad. El caso de la UPAD fue un ejemplo ridículo de Correcto. personas que los conocieron, los pocos que eran conocidos lo eran como pegabanderas o lo eran por participar en las marchas que le gustan al PAC o por participar en cualquier otra cosa, pero no por ser estudiantes sobresalientes o por haber sido gente de experiencia de la función pública, por haber sido gente de conocimiento amplio. Yo no estoy en contra de que a los jóvenes se les den oportunidades en puestos políticos. Todo lo contrario, necesitamos siempre refrescar, oxigenar la democracia, la república. Pero ¿qué daño le ha hecho el PAC a la juventud de este país? Porque va a costar mucho que con los resultados de estos muchachos que pusieron a hacer su gobierno estudiantil, va a ser muy difícil que después haya oportunidades para muchachos jóvenes que sí valgan la pena, que sí demuestren talentos excepcionales, pero que con la experiencia, la mala experiencia que le van a dejar el país o que le están dejando el país a estos muchachos es lamentable para los jóvenes del futuro. Así es. Esa misma persona que usted hablaba ahorita del PAC, esa aberración de costarricense, dijo que era bueno o sería bueno quitar el monumento, ¿verdad?, que estaba en las garantías sociales. Para mí no es de un costarricense el eliminar la memoria histórica, como también lo vimos cuando eliminaron el Paseo de los Estudiantes para hacer el barrio chino. Esas constantes situaciones donde vemos, ¿verdad?, que se acercan más a, ¿qué te digo? A que siguen órdenes de un Castro, ¿verdad? Son preocupantes porque son actitudes que realmente se suman a algo que la historia nos ha enseñado que debilitan una democracia y principalmente Costa Rica que tiene una democracia ejemplar para el mundo, ¿verdad? Como una de las más sólidas del mundo y vienen a desestabilizar, a tirar abajo lo que durante muchos años hemos tenido como un país pacífico, sin ejército, donde
quieren bajar la mano de obra, siendo Costa Rica el país más caro de Centroamérica, pero que ha tirado los mejores profesionales en América Latina. Entonces, son esas pequeñas cosas que yo a veces siento que existen aires internacionales que lo que quieren es bajar el clavo que está derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al país del norte, por ejemplo, que violenta los derechos humanos, no le interesa que el país que tiene a la par sea un estandarte en respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y así todos los países que ya vimos, bueno, ahora lo vimos, que me gustaría entrar en este tema, en el tema de la OEA. Hemos visto como en la OEA muchos países se han pasado a la izquierda extrema, ¿verdad? Pero en esta ruptura que hemos tenido, según mi concepto, en Costa Rica, la ruptura del hilo constitucional, existe una carta de derechos democráticos, ¿verdad? La carta La que cláusula es democrática de la Carta Fundacional de la OEA. exactamente, sobre ella se basa el concepto de proteger la democracia, ¿verdad? Y dentro de eso dice, bueno, las dictaduras han evolucionado y por lo tanto ahora hemos visto cómo penetran los gobiernos y empiezan desde los gobiernos a crear democracia o dictaduras solapadas, ¿verdad? Entonces, principalmente la ruptura del orden constitucional, del hilo constitucional, podría contemplarse dentro de la OEA como un golpe de Estado. ¿Verdad? Entonces, en este caso en Costa Rica, que ya en este momento, a la falta de reacción de la Asamblea Legislativa, podría considerarse un golpe de Estado, cualquier país miembro de la OEA podría denunciar a Costa Rica y podría ponernos en aprietos. Ejemplo, vemos como el presidente de Salvador con el de Costa Rica como que ha tenido sus diferencias, me parece a mí. Si el presidente Nayib Bukele se le ocurre de decirle a su representante en la OEA que ponga un documento diciendo que en Costa Rica existe la ruptura del hilo constitucional, esto podría darse y podría afectarnos. ¿Es así o estoy equivocado? Mm, bueno, no es tan sencillo que la OEA declare una ruptura de un orden constitucional porque la OEA, digamos, fue diseñada a finales de los años 40 cuando el estilo era el golpe, el cuartelazo, como Ajá, sucedió en Chile en los años 70, como sucedió en República Dominicana en la época de Trujillo, la misma Venezuela que sucedió en el tiempo de Pérez Jiménez. No es tan sencillo, pero podría llegar a suceder. ¿En qué situación? Ahora los gobiernos se valen mucho de las palancas internacionales para lograr legitimar agendas, para lograr alteraciones sutiles del orden constitucional, pero eso sí, guardando siempre las apariencias, guardando siempre las formalidades de la democracia. la diplomacia. Entonces, México, por ejemplo, nunca fue suspendido de la OEA, nunca se utilizó la cláusula democrática en contra de México, a pesar de que curiosamente todas las elecciones las ganaba el mismo partido. Correcto, el PRI. Y el PRI, exactamente, hasta el año 2000, que se entró en México en una verdadera transición democrática, porque México tenía la dictadura perfecta. El presidente no se reelegía, pero el PRI siempre mantenía el poder. Y Correcto, era imposible vencer al PRI en unas elecciones, y cuando hay caso de duda, pues se iba a la luz, y cuando venía la luz ya estaba el conteo arreglado. El famoso fraude del 88, por ejemplo. correcto. Eh, en el caso de México, digamos, no se dio esa declaratoria de ruptura del orden constitucional porque ellos mantuvieron las formalidades. Había elecciones cada 6 años, el mando se transmitía de un presidente al otro, democráticamente electos, y el resultado de las elecciones ya era conocido desde muchos meses antes, tanto que alguna vez algún periódico se atrevió a decir, estos son los resultados de las elecciones de mañana. Ya se Así sabía quién es. iba a ganar, ya se sabía quién iba a quedar electo. Don Robert, Eh, vamos a ver, vamos a poner un panorama catastrófico, vamos a adelantarnos en el tiempo y hacer supuestos, ¿verdad? Y digamos que la sala constitucional no reacciona, la asamblea legislativa no reacciona, el presidente sigue con sus actitudes de prepotencia y burlescas, ¿verdad? Hoy
en la lectura que hacía ahí se echó una risa que a mí me resultó sumamente respetuosa, pero eh, la pregunta sería esta, ¿los costarricenses están haciendo bien en ir a manifestarse a Casa Presidencial o deberían direccionar sus manifestaciones a la Asamblea Legislativa, que son los que tienen la potestad para modificar, crear leyes o eliminar leyes? Eh, Creo que muchas veces la Asamblea Legislativa ha funcionado como el pararrayos político de nuestro país. Las grandes manifestaciones siempre son en frente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en esta oportunidad, lo que se viene articulando del Poder Ejecutivo. Ajá, Se viene articulando, hay 10 diputados del PAC que son correas de transmisión únicamente, pero se correcto. viene articulando desde el Poder Ejecutivo e inclusive creo yo, desde la casa presidencial misma, aun cuando evidentemente el señor Alvarado no tiene el nivel para realizar muchos de los planes que le atribuyen, eh, pero hay poderes escondidos que tienen su base de operaciones en el Poder Ejecutivo, no necesariamente en la Asamblea. Por eso me parece a mí que la gente sabe identificar dónde está el problema y están haciendo bien en señalar al gran responsable. Ahora bien, espero que la mucha manipulación y la mucha verborrea no termine por ejercer un efecto amnésico sobre los costarricenses de aquí a un año y medio, 2 años, cuando vengan las elecciones próximas, porque a estas horas nadie se explica cómo el PAC sobrevivió electoralmente y aquí nos tiene. Correcto. Y es un partido que nos viene empobreciendo sistemáticamente, que nos viene privando de libertades, que nos viene privando de recursos, que nos viene privando incluso de nuestros valores y principios más sagrados y encima exige aplausos por hacerlo. Correcto. Eh, Sería el colmo que los costarricenses se olviden de todo esto el día de las elecciones, pero ya hemos visto pasar cosas mucho más asombrosas. Pero creo yo que si retrocedemos en el tema de la pureza del sufragio, como ya retrocedimos en libertades y como ya retrocedimos en economía, sería un clavo en el ataúd para la República. Así es. Ahora, yo obviamente tengo presente más a los 17 diputados del Partido de Liberación Nacional que a los 10 del PAC. O sea, Por supuesto. responsabilizo más Eh, al Partido de Liberación Nacional que al PAC. Sí, Eh, porque Liberación Nacional, con la historia de ser oposición responsable, no es ni responsable ni oposición. correcto. Así de simple. Yo, de hecho, el PAC lo vi como el caballo de Troya, ¿verdad? Porque cuando ese partido empezó, vi mucha gente del PAC, del PLN y algunos del PUSC. Entonces a mí me Liberación pareció, Nacional, en sus inicios el PAC fue una escisión de Liberación Nacional que reclutó gente también a la izquierda y alguna gente de la unidad. Así comenzó el PAC. pero luego se convirtió en un caballo de Troya según mi concepto, ¿verdad? Ahora, don Robert, estamos hablando del derecho a la defensa, el derecho a la legítima defensa y el derecho a proteger nuestra ciudadanía, nuestra patria, nuestra democracia, dado por la misma constitución política, ¿verdad? De defender. Nuestro himno nacional nos recuerda, ¿verdad?, de que hay que salir a defender nuestra patria. Juan Santamaría fue uno que también dijo entre el riesgo de morir y vivir en dictadura, pues prefiero morir por la patria. Eh, Obviamente el salir con el tema del COVID es un riesgo de muerte, como que si fueran balas al aire, ¿verdad? Pero creo que hay menos riesgo que en una guerra. Obviamente nosotros no queremos que en Costa Rica exista ¿cómo es que se llama? Derramamiento de sangre, ni que ticos se enfrenten contra ticos. Obviamente eso es algo que queremos evitar. Obviamente también queremos evitar que se propague el COVID. Hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, que el ministro de Salud no habla, por ejemplo, de lo que pasó en Italia y Francia y España, de que existen casos de incubación de hasta 27 días, ¿verdad? Aquí a la persona dura 14 días y ya se acabó la orden sanitaria y ya puede volver a salir sin un previo examen, cuando esa misma persona podría convertirse en un portador. Entonces, esos detallitos a veces a mí me hacen dudar de incluso un profesional, ¿verdad?, que tenga un título, porque deja por
por fuera un lado que ni siquiera se menciona, ¿verdad? Es como yo he tratado de entrevistar a diferentes periodistas, ninguno me ha dado el honor de entrevistarlos, ¿verdad? Porque yo les quiero preguntar, ¿por qué ustedes no preguntan? ¿Por qué sus medios los están callando? Porque, y ya algunos han hablado últimamente, ¿verdad? Que el gobierno les dice, mira, si ustedes hablan, no van a tener publicidad. Esto es vergonzoso para la profesión de un periodista. Y yo le voy a ser sincero, yo no soy profesional en la comunicación. Yo nunca fui a una universidad para estudiar comunicación, pero creo que usted ni se había dado cuenta, ¿verdad? Yo ejerzo lo que es el periodismo 3.0 a raíz de la ausencia de profesionales en materia que realmente hagan las preguntas que tienen que hacerse. A mí me duele que esos profesionales no estén, o perdón, estén permitiendo esa manipulación de la información. Y por eso es que nace Éxito Radio en esta área de R Noticias para hacer las preguntas que hay que hacer. ¿Verdad? Y a mí me duele y yo cuando veo un profesional, aunque tenga su título, eso no quiere decir que sea un buen profesional, porque, bueno, respetando la credibilidad de cada persona, ¿verdad? Pero a mí, en mi caso, me baso en la Biblia, dice que las personas se le conocen por el resultado, ¿verdad? No por lo que digan. Al presidente de la República, desde que llegó, ha hablado mucho, ¿verdad? Y él decía, los pobres del pueblo me han dicho que no me olvide de ellos, cuando llegue aquí voy a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero sus palabras a mí me valen lo mismo del empaque donde viene el arroz, ¿verdad? Una vez que saco el arroz, lo boto porque realmente no tiene ninguna utilidad, ningún beneficio para el costarricense. Su palabra ha dejado de tener valor porque de lo que él dice a lo que ocurre, no he visto mucha diferencia. Es más, ¿qué te digo? Una de las cosas que se ha dado muy frecuente es voy a anunciar que voy a anunciar. O sea, él está poniendo o está ensuciando la investidura diplomática que debe tener el primer poder de la República, el poder ejecutivo, quien representa a la mayoría de los costarricenses que lo eligieron, aunque sea un montón de arrepentidos ahora, ¿verdad? Pero el presidente está ahí en representación y debe cuidar la imagen de la presidencia de la República. Él está dañando esa imagen de la República. Entonces, está ocasionando un daño muy grande. Muy grande. Vea como vimos ahorita la restricción para preguntar. O sea, los periodistas son preguntas limitadas. Si van a repreguntar hasta eso, les revisan las preguntas que van a hacer. Ya las conferencias ya no sean en el Ministerio de Salud, sino que se hagan en Casa Presidencial. O sea, tenemos un secuestro de la información, como bien se dio en un recurso de amparo, ¿verdad? Y se obligó a brindar información, pero seguimos teniendo un presidente que no ha entendido que vivimos en una democracia y que él está obligado a responder los cuestionamientos que tienen los costarricenses. Y yo creo que aquí ningún periodista le ha preguntado, señor presidente, ¿usted está secuestrando la democracia costarricense? Porque parece que sí, ¿verdad? De hecho, esta administración debería, si algo debiéramos aprender de ella, es precisamente que los títulos universitarios por sí solos no garantizan nada. Correcto. ¿Por qué razón? Ellos se vendieron como los más preparados, como los sabios, los que eran intelectualmente superiores, y el matonismo intelectual de esta gente llegó al punto de considerar como seres inferiores a los que no tuviesen el mismo pensamiento político que ellos, y lamentablemente esa soberbia, ese matonismo intelectual no se les ha quitado, esa borrachera Correcto. de supremacismo no se les ha quitado aún. La ciudadanía tiene que entender que tiene un presidente que nunca ha estado a la altura del cargo, le quedó grande, que según su propia definición, que él fue el que dijo que el primer acto de corrupción era aceptar un cargo para el cual no se estaba preparado. Bueno, Si al árbol se le conoce ni por para su fruto, comunicador, ¿verdad? eso, Funcionó. de acuerdo al parámetro de Carlos Alvarado, pues Carlos Alvarado sería un corrupto. Correcto. Eh, Ahora, él es periodista y es politólogo.
declararse en ignorancia, cosa que la ley lo prohíbe, ¿verdad? Él ha tenido problemas de comunicación con el país ¿qué te digo? Para transmitir sus proyectos, dice él, ¿verdad? Que de hecho lo ha dicho en entrevistas con don Randall Rivera, que el primer problema que él tiene es la comunicación, ¿verdad? Pero como Y es politólogo comunicador. es comunicador, pero y también es politólogo, entonces debe Sí. conocer sobre la política, debe conocer sobre estos detalles que a mí me asustan más porque cuando una persona tiene el conocimiento, creo que eso le llaman mala praxis, ¿verdad? En otras profesiones. Ahora, eh, cuando una persona que tiene el conocimiento actúa en contra o en forma contraria a esos principios, existe un dolo. Es así. Entonces, en mi creencia, creo que como primera acción ciudadana, los costarricenses deberíamos empezar a organizarnos y a discutir los temas de la administración pública. Creo que ese es un principio que en este momento ya debería prenderse las alertas de riesgo democrático, ¿verdad? Para que las comunidades, las ciudades se empiecen a organizar para discutir los asuntos de gobernanza. De Es hecho, así, eso está en la Constitución, así con esas palabras, como parte intrínseca de la libertad de reunión. Los ciudadanos tenemos el derecho a discutir públicamente los asuntos públicos. Eh, Ahora tenemos la gran ventaja de las redes sociales que permiten correcto. abrir nuestros círculos, medios alternativos como este, como medios como Los Ignorantes, medios como El Planeta Política, otros que están en el aire, que plantean visiones alternas de los recursos públicos, de los temas públicos, pero tenemos que ir a dar el siguiente paso, nosotros generar el movimiento de patriotas por la República, que Correcto. estemos dispuestos a mantener esos pilares intactos del sistema republicano, los cuales refería al inicio del programa, el imperio de la ley, el principio de igualdad y la división y limitación del poder político. Esos son las salvaguardias de nuestras libertades como ciudadanos y sobre ellas tenemos que caminar y tenemos que recordarle al mandatario que es eso, un mandatario. Un mandatario es alguien a quien uno encarga para que haga algo. No es el que manda, es el mandado. Y el Correcto. presidente está ahí como delegado, como mandado, como mandatario de la ciudadanía. Eh, si llegó ahí por la votación que lo favoreció en la segunda ronda, esa votación donde insólitamente bajó el abstencionismo en una segunda ronda, cosa que en ningún lugar del mundo sucede, eh, él está ahí por la votación popular, declarado formalmente electo por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero él tiene un mandato. Y el mandato es buscar el interés general. Y él ha sido un completo fracaso en esa materia porque solo ha buscado el bienestar de unos cuantos, de los de su séquito, de los de su grupo. Y el malestar general es lo que está resultando y es lo que vemos hoy en las calles y es lo que también está empezando a sentenciar la Sala Constitucional con los fallos de esta semana, donde se le ha sancionado por las arbitrariedades, arrestos arbitrarios, invasiones a la propiedad privada y también el ocultamiento de información. Correcto. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, bueno, hay varios, pero voy a comentarte uno. Algunas personas hablan de la Tercera República. Yo considero, por la cantidad de gente que está infiltrada en este momento, ¿verdad? En todo este tema, y vemos, al menos yo lo he visto con las redes sociales, como están pagando para comprar perfiles de Facebook, ¿verdad? Perfiles ya viejos porque ya saben que los perfiles nuevos pues, pertenecen a los famosos troles, entonces ahora están comprando perfiles viejos que a mí me gustaría saber de dónde sale el dinero, ¿verdad? Por ahí a Televisión y Radio RN le llegó una carta sin membrete oficial, ¿verdad? De Casa Presidencial, pero decía que actuaba en nombre de Casa Presidencial y violentando el derecho a la libertad de prensa, ¿verdad? Con preguntas. La persona apuntó el nombre, el número de teléfono real y un correo real, ¿verdad? Que había registrado 2 meses antes. Y resulta que empecé a sondear y me di cuenta que el chavalo era cubano. La participación de cubanos en América Latina, en lo que es la distorsión de la democracia en América Latina por la inteligencia que ya sabemos que tiene Cuba a través del G2, a mí me es preocupante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conozco cubanos que tienen negocios y que la están pulseando y que están saliendo adelante, pero vemos otros
¿cómo es que se llama? Que actúan incluso mandando una carta en nombre de Casa Presidencial en defensa del presidente. Eso a mí me genera una duda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué un cubano está actuando en defensa del presidente? ¿Verdad? Para mí y ya hemos sacado varios reportajes, así que lo puedo hablar libremente. Hay videos, la gente de RN, don Marvin Rojas también ha hecho público esto. De hecho, esta semana le pasé la nota a un diputado, a don Eric Steller, para que él pueda analizarlo y todo el asunto, pero lo preocupante es la participación de extranjeros, como ya lo hemos visto en el resto de América Latina, principalmente la participación de la inteligencia cubana, ¿verdad? Hay gente que dice, es que eso son teorías de conspiración. Bueno, teorías de conspiración es pensar de que, ¿cómo es que se llama? Hitler, que era tan imperfecto, había creado todo un ejército para eliminar a gente imperfecta, ¿verdad? Que él hubiera sido la primera víctima, pero aún así manipuló el pensamiento, la forma de razonar de todo un pueblo, ¿verdad? Inmenso. Se creó ejércitos para matar a montones de personas, para ejecutar a muchas personas, creyendo que era lo correcto. Vimos bueno, ya Cuba tiene 60 años de dictadura, ¿verdad? Precisamente manipulando a su gente, que posteriormente terminan a fuerza ya cuando la gente empieza a despertar. En Venezuela también lo hemos visto, ¿verdad? Cuando mataron a un Oscar Pérez, que fue uno de los que impulsó a que la gente saliera a las calles y lo mataron, ¿verdad? De una forma cobarde porque le tiraron un proyectil en un refugio. Y hemos visto toda, o sea, si la mayoría de la gente dedicara el tiempo también a informarse, ¿verdad? No sería tan manipulable, pero vemos que la mayoría de las personas tienen un problema y es que les han clavado en la cabeza que por paz mental no es bueno que vean noticias, ¿verdad? Y los que ven noticias, los que buscan información, normalmente le venden lo que se conoce como notireportajes. En ese tiempo de almuerzo que usted llega y está dedicando a informarse de las noticias y lo que le meten es un anuncio pagado, ¿verdad? Para venderle a usted un producto o un servicio. Tenemos un problema de educación en tema de realidad nacional en Costa Rica. O sea, la gente está realmente desinformada. Así es. Sobre el primer punto, negar la posibilidad de intervención o de infiltración extranjera es desconocer la historia de Latinoamérica y desconocer en particular la historia de Cuba. Correcto. Cuba tuvo, bueno, en Centroamérica fue pan de cada día la intervención de nicaragüenses en los asuntos de Honduras y los de salvadoreños en los asuntos de Guatemala y de nicaragüenses de Costa Rica y Costa Rica en Nicaragua y así sucesivamente. Digamos, también en los años 50, 60 hubo un gran movimiento en Costa Rica como base de operaciones para sabotear dictaduras que estaban en América Latina y el Caribe, sobre todo el caso de Trujillo, el caso de Somoza, el caso de Pérez Jiménez. Ellos intervienen también en Costa Rica y genera una invasión en el año 55 que dichosamente fue derrotada. Pero además, recordemos Cuba interviniendo en la guerra civil de Nicaragua, en la guerra civil de El Salvador, en la guerra civil de Angola, en África, mandando tropas a pelear contra Israel en la guerra de Yom Kippur, mandando tropas a pelear en Marruecos, en todo lado han dado Cuba metiendo tropas y metiendo espionaje, jugando para los propósitos de su tiranía en una política internacional bastante extraña. Correcto. Eh, ¿Qué? Exportando la revolución y la irrefutable intervención cubana en el caso de Venezuela a partir del año Ajá. 99. Eh, Usted debe tener esto presente, que usted es historiador, debe tener presente la lista negra Sergei Magnitsky. uh-huh. Bueno, la lista negra Sergei Magnitsky, ¿verdad? Que es precisamente el fundamento de control de población que tiene Rusia, ¿verdad? Y que a través de un empresario estadounidense en Rusia, fue torturado hasta la actualidad Vladimir Putin sostiene su partido político gracias a un grupo que se llaman los Intocables, ¿verdad? Que es un grupo militar. Pero esas acciones son las mismas que aplicaron en Cuba y que ahora se aplicaron en Venezuela, ¿verdad? Recordemos que, como hablamos ahora, eh,
cada 2 décadas cae un país en América Latina. Ahora son más, ¿verdad? Pero hace 60 años Cuba, hace 40 Nicaragua, hace 20 Venezuela y ahorita estamos viendo como también Andrés Manuel López Obrador pues muestra también muchas señales de ser partícipe de ese gobierno. Vemos como este gobierno también de Carlos Alvarado está desplazando a Estados Unidos para tener relaciones con China y Rusia, que cosa que asusta porque también lo hemos visto en los últimos 5 años en Sudamérica, ¿verdad? Donde está el tema de Evo Morales y otros países, ¿verdad? Que están reaccionando en este momento. Así es, lamentablemente se le ha dado la espalda a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que es un país con el que históricamente hemos tenido una relación muy estrecha, muy cercana, eh, eh, más por motivaciones quizá ideológicas, porque el eterno enemigo, el imperialismo yanqui, ese discurso gastado, obsoleto, que Correcto. siempre escuchábamos en boca de Fidel Castro y compañía. Eh, pero ese discurso obsoleto y gastado se volvió parte de las cátedras universitarias en muchos lugares de Latinoamérica y pues ha generado que personas que se forman en esas universidades o que son adoctrinadas en esas universidades ocupen puestos estratégicos y lleven ahí ese rencor, ese recelo contra los Estados Unidos. Puede haber razones históricas por las cuales Estados Unidos no haya sido el mejor vecino del mundo, pero definitivamente para nosotros como país es un disparate eh, el hecho de no haber sido nunca invadidos por los Estados Unidos desde el siglo XIX, el hecho de haber tenido históricamente una relación estrecha, el hecho de tener 100.000 y resto de compatriotas viviendo allá, el hecho de tener nuestro principal socio comercial y haber llegado a duras penas a un acuerdo comercial con ellos que nos abrió muchas puertas, que mantuvo el crecimiento económico durante los últimos 10 años, para bien o para mal, y de pronto nos encontramos con un régimen que simplemente deja morir las relaciones con nuestro principal socio comercial, que le arruga la cara, que trata deliberadamente de tensar relaciones con aliados históricos, de ponerse del lado incorrecto de la política internacional, tratando de parecerse más a los regímenes menos envidiables Correcto. y parecerse menos a los regímenes o a los sistemas políticos que han demostrado el éxito. Estados Unidos, al margen de lo que pensemos de ellos como sistema político, son la primera república funcional que todavía existe. Y nosotros adquirimos el modelo republicano de los Estados Unidos en primer lugar. ¿Por qué razón lo importamos? Porque nos parecía sano que el poder estuviera dividido y limitado, nos parecía sano que hubiera un imperio de la ley, que no hubiera ningún déspota ni ningún monarca que su palabra fuera la ley. Nos parecía sano que los ciudadanos fueran tratados como iguales ante la ley y nos parecía sanísimo que todo el pilar básico del sistema se cimentara en la legitimidad de la democracia. Por eso yo prefiero hablar mucho de república que de democracia, porque la democracia es solo uno de los componentes de la república y tenemos muchos y cada uno de ellos es esencial. Por eso la invitación que yo le hago a los radioescuchas y a todas las personas que nos están siguiendo en redes es defendamos la república, seamos los patriotas que tomemos en nuestras manos el destino de la república, porque los déspotas no tienen problema con la democracia. Acuérdense que Hugo Chávez para todo hacía referéndum. La democracia a veces les ayuda a destruir la república. Lo que tenemos que defender es la república, porque si perdemos la república, la democracia va incluida. Así es. Don Robert, para no quitarte mucho tiempo, realmente el tema está buenísimo, está muy, muy instructivo, muy, ¿qué te digo?, positivo para lo que he venido estudiando, pero la gente ya está cansada y dice, hablemos menos, hagamos más. ¿Qué pasos podríamos seguir los costarricenses para poder generar ese cambio positivo, proactivo hacia la defensa de la República y nuestra democracia? La estrategia del gobierno para desgastar y debilitar la república ha sido el tanteo del pueblo, como lo mencionamos hace unos minutos, tanteándonos con alguna medida arbitraria y tratar de dividirnos en puchitos para ponernos a pelear. Tenemos que entender que vienen jugando con nosotros
bajo el viejo adagio de Julio César retomado por Maquiavelo: divide et impera, divide y gobierna, Y divide y vencerás. vencerás. Son los maestros de la división. Primero, primer paso, necesitamos ser conscientes de que nosotros no somos peones en el ajedrez del gobierno. Necesitamos evitar el juego de la desconfianza que ellos vienen sembrando. Vienen causando que cristianos no confíen en no cristianos. Vienen causando que el vecino no confíe en el vecino porque puede ser un informante del gobierno. Nos piden que seamos informantes. Tenemos que abrir los ojos y ser consecuentes con nuestra república. Entonces, el primer paso, hablar, que a algunas personas no les gusta que hablemos, es entendible, pero necesitamos hablar porque si no hablamos nunca seremos conscientes de lo que están haciendo con nosotros. El segundo paso, una vez que hemos hablado y que somos claros, tenemos que difundir el mensaje de que estamos siendo manipulados y de que tenemos que sacudirnos, reclamar la soberanía de la ciudadanía que la Constitución nos otorga. Tercero, ejercer las acciones que la institucionalidad nos ofrece a través de sala constitucional, a través de mandarle correos electrónicos a los diputados, a través de insistirles para que ellos ejerzan las potestades que la Constitución les da. Y en última instancia, si las instituciones costarricenses no están dando la respuesta esperada, todavía nos quedan vías pacíficas que no necesariamente son institucionales, pero que son pacíficas para hacernos respetar como ciudadanía. Hemos visto esta semana algunos cambios a partir de ciertas denuncias que lanzamos algunos abogados constitucionalistas y algunas personas en posición de profesionales respecto a los abusos cometidos por el gobierno, y empezó a cambiar un poco la marea cuando la sala empezó a pronunciarse, porque antes venía siendo excesivamente callada. Correcto. Yo esta semana afirmaba que la sala parecía estar resucitando. Entonces, necesitamos que esa válvula que es la sala y esa válvula que es la Asamblea Legislativa en temas de seguridad institucional sientan presión para que se active. Las válvulas no se activan si no hay una presión suficiente. Nosotros como ciudadanos tenemos las armas para ejercer esa presión, pero tenemos que ejercer ante todo nuestra conciencia ciudadana, ser consecuentes con nuestros ideales, con nuestra república, ser leales a nosotros mismos y estar dispuestos a llevar las acciones hasta las consecuencias que estemos dispuestos a aceptar. El precio de nuestra libertad puede ser alto o bajo, pero somos nosotros como ciudadanos los que definimos cuál es ese precio. Así es, un ciudadano informado realmente, decían por ahí que todo medio de comunicación debe ser opositor al gobierno, porque es una forma de fiscalizar y de estar siempre revisando y investigando si están haciendo bien las cosas. Cuando un medio se pone completamente a favor, pues es de preocuparse. Eh, Don Robert, para no quitarte ya tiempo, para que no me cobre la consulta, ¿hay algún tema que usted, don Robert, quisiera tocar que yo no le he preguntado, no se me pasó por la mente, pero usted considera importante expresarlo a los costarricenses esta noche? Don Gerardo, yo le agradezco muchísimo el espacio. La verdad es que ha sido una entrevista muy completa. Hemos abarcado un sinnúmero de temas. Yo quiero hacer énfasis en el tema que acabamos de tocar, el tema de la estabilidad republicana. La estabilidad republicana en nuestro país depende de que la ciudadanía sea consciente de cuáles son sus derechos, de cuáles son los límites del Estado y de hacer respetar esos límites. Yo invito a todos los costarricenses, no solamente al presidente, que le urge una lectura de la Constitución, pero invito a todos los costarricenses, lean la Constitución, leanla, asimilen lo que son sus derechos, garantías individuales, sociales, y entiendan a qué se comprometió Costa Rica como Estado y a qué no se comprometió y qué no está autorizado para hacer. Porque en el momento en que nosotros ignoremos cuáles son los límites del Estado, el Estado no va a tener límites. Somos nosotros como ciudadanos que tenemos esa responsabilidad y sumémonos a un movimiento de patriotas por la República para la defensa y fortalecimiento de esas instituciones. Ese es el llamado que quiero hacerle a todos los que esta noche nos están escuchando hasta esta hora. Les deseo, por supuesto, una feliz noche y que se cuiden a sí mismos primero que todo, que cuiden a los suyos. Es responsabilidad nuestra como ciudadanos y no es responsabilidad del Estado, sino nuestra, el guardar por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestro alimento. No esperemos que el Estado resuelva todo.
y tomemos las acciones necesarias para la defensa del sistema republicano. Así es. Y bueno, de mi parte, agradecerle hasta, ¿qué te digo? Hasta este momento, don Robert, espero sea la primera de muchas entrevistas que podamos hacer. Creo que su aporte es valiosísimo para los costarricenses y principalmente ahorita que la mayoría pues sienten que no está sucediendo nada. A mí sí me llegan mucha información de mucha gente que se está organizando, grupos que se están generando en comunidades, grupos que se están organizando y lo más importante es ser parte de esos grupos. Siempre va a haber gente que va a tratar de crear caos, de cabeza caliente, de salgamos con las armas y a defender la patria. Eso sería una justificación más bien para que las autoridades puedan reprimir al pueblo y puedan ahí sí crear algún medio de cómo quedarse en casa. Creo que la mejor forma es educándonos, preparándonos, estudiando un poco más para que si el día de mañana tenemos que salir a las calles, lo hagamos todos juntos en una sola voz por la paz y por la libertad. Porque definitivamente tenemos que quitar esas barreras que nos han impuesto de división por nuestro color de piel, por nuestra religión, por nuestra preferencia sexual, por nuestro partido político, incluso por el partido de fútbol. Es importante que en este momento la única bandera que levantemos sería la tricolor blanco, azul y rojo. Esa Costa Rica que realmente necesita en este momento no solamente un rescate de estas ideologías, ¿verdad? Porque también la ley internacional habla de la autodeterminación de los pueblos. Costa Rica es un país pacífico, Costa Rica es un país democrático, Costa Rica es un país de paz que creo que si lo llevamos a referéndum, la mayoría de los costarricenses queremos seguir viviendo en paz y no podemos permitir que un gobierno de turno, o sea, que se va a ir en algún momento, nos deje enfrentados entre nosotros, nos deje endeudados incluso hasta nuestros nietos y definitivamente la única forma de reclamar ese derecho constitucional que nos da nuestra constitución política es de que el país es de todos para el bienestar de todos y donde la gran mayoría pues esté bien, realmente eso tenemos que rescatarlo, que esas minorías que tienen pensamientos ideológicos que atentan contra nuestra paz, contra nuestra democracia, pero sobre todo con nuestra libertad, nuestro futuro, tenemos que erradicarlo, no atacándolos, sino esas personas que también son hermanos nuestros, aunque sean de otras nacionalidades, pero viven en este país, son personas que van a seguir viviendo acá, son personas que tenemos que aprender a convivir con ellos, que tenemos que aprender a quererlos inclusive, ¿verdad? No es cuestión de atacarlos, es cuestión de que ellos se pasen al lado correcto de la historia y que entre todos juntos podamos realmente construir una democracia pacífica, libre y sobre todo crear las herramientas para que déspotas no pongan en riesgo como en este momento están tomándose acciones en nuestra institucionalidad, en nuestros pilares democráticos, ¿verdad? Donde realmente atentan o contra la paz social. Realmente están tratando de inducir al país a una crisis social, consciente o inconscientemente, pero eso no les quita la responsabilidad de las acciones que están haciendo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a través de Éxito Radio, a través de RN Noticias. Don Robert, muchísimas gracias, muy buenas noches por habernos acompañado. Vamos a dejar un tema que me gustaría que lo escuches por ahí. No voy a cortar la transmisión con usted, me gustaría quedarme un momentito más, pero escucha ese tema que vamos a dejar al aire. Estás escuchando éxitoradio.net. Extranjero, yo te quiero dar la bienvenida a un curioso lugar
decir más, la inflación, la corrupción y la evasión fiscal. Qué suerte mi generación después de tanto estudiar, es muy difícil que alguno se llegue a pensionar. El TLC desmanteló nuestro estado social. Venga la cartera, gringuito. Venga la cartera, venga. Y porfa no me mire así. No me mire así. Mire que en este paraíso, pura vida, solo nos queda delinquir. Actualmente se calcula que una de cada 3 familias costarricenses se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, hemos alcanzado un histórico 12% del desempleo. La corrupción y la inflación están por las nubes. Potencia mundial, papá. Estás escuchando éxitoradio.net.